Buenas tardes, mi nombre es Angelo Lorena Peñafiel, pertenezco al grupo número 75 y hoy les voy a explicar lo de la estructura de la membrana celular. La membrana está compuesta por moléculas como los lípidos, las proteínas y los carbohidratos. En la membrana plasmática también encontramos proteínas que forman un 55%, los fosfolípidos un 25%, el colesterol un 13%, otros lípidos 4% y los carbohidratos el 3%. Los fosfolípidos proporcionan la estructura básica. Los fosfolípidos son los principales componentes estructurales de la membrana. Alrededor de la mitad de los lípidos de la membrana son fosfolípidos. En estas moléculas son anfipáticas, eso quiere decir que tienen un extremo polar hidrofílico y otro extremo no polar hidrofóbico. Estas se encuentran acomodadas en dos capas, como la bicapa fosfolipídica o la bicapa lipídica. En estas estos realizan varios movimientos, como el de rotación, que son los que hacen las moléculas entre su propio eje, el de difusión lateral, que son los que hacen las moléculas dentro de la misma capa y se difunden hacia los lados. Ese es el movimiento más frecuente. El flip-flop o la inversión repentina de la dirección es el movimiento que da la molécula lipídica de una capa a otra. Esto lo hace por medio de las enzimas llamadas lipasas. Es el movimiento menos frecuente, se da a intervalos de días, semanas o horas. La deflexión es el movimiento que hacen las colas hidrofobas de los fosfolípidos. Ahora les voy a hablar del colesterol. El colesterol contribuye a que la capa lipídica sea menos fluida y permeable, esto debido a que su estructura cíclica es más rígida. Se interpone entre las células fosfolipídicas, disminuyendo la capacidad de movimiento de los ácidos grasos, provocando el endurecimiento de la membrana. Bueno, ahora pasamos a las proteínas. Las proteínas dependen muchas de las funciones biológicas, como algunas transportar materiales al interior o exterior de la célula. Otras sirven como receptores, como enzimas, etc. Estas proteínas se clasifican en dos, en proteínas periféricas y proteínas integrales. Las periféricas son las que se localizan de un lado al otro en la bicapa y están unidas débilmente a las cabezas polares de los lípidos de la membrana o proteínas integrales por enlaces de hidrógeno. Pueden extraerse de la membrana con facilidad sin alterar la estructura de la bicapa. Las proteínas integrales están unidas a los lípidos, suelen atravesar la capa lipídica una o varias veces. Por esta razón se les llama proteínas transmembranales. Ahora les voy a hablar de los carbohidratos. Los carbohidratos, estas moléculas se encuentran ubicadas en su mayor parte en la superficie externa de las células eucarióticas, por lo que contribuyen a la simetría de la membrana. Por lo general son oligosacáridos que se unen a los lípidos formando glucolípidos y se unen a las proteínas formando glucoproteínas. Esta cubierta de glúcidos constituye la cubierta celular o glucocáliz, a la que se atribuyen funciones fundamentales como la coagulación de la sangre, las reacciones inflamatorias, protege a la superficie de la célula de posibles lesiones, entre otras, muchas otras. Ahora les voy a explicar el transporte a través de la membrana. El transporte se divide, depende del tamaño de las moléculas y se divide en dos grupos. El grupo de transporte de bajo peso molecular y transporte de elevado peso molecular. En el primero encontramos dos tipos de transporte, que se da el pasivo y el activo. En el pasivo encontramos que es en donde se da la difusión de sustancias a través de la membrana
que va desde donde está la mayor parte de concentración hasta donde está la menor parte de concentración. Ahí se dan dos tipos de difusión, la difusión simple y la difusión facilitada. La simple es el paso de pequeñas moléculas. Se da a través de la bicapa o a través de canales. A través de la bicapa es un proceso de hormonas esteroides como el éter y también fármacos liposolubles. También de sustancias apolares como el oxígeno y el nitrógeno, y sustancias polares como el agua, el dióxido de carbono, el etanol y la glicerina. A través de canales se lleva a cabo por mediante proteínas de canal, en donde al unirse al ligando a la proteína permite el paso de iones de sodio, potasio, cloro y calcio. La difusión facilitada permite el transporte de pequeñas moléculas polares como los aminoácidos, monosacáridos, etc. Aquí se requiere proteínas transportadoras que cambian la estructura o la forma mediante el soluto a través de la membrana. El transporte, ahorita les voy a explicar el transporte activo. Aquí también intervienen las proteínas de membranas transportadoras, que es el transporte que requiere energía de ATP para poder transportar las moléculas al otro lado de la membrana. Ahora encontramos el transporte de elevado peso molecular, en donde se requiere un gasto directo de energía por parte de las células. Aquí encontramos la endocitosis, que es en donde la célula introduce materiales. Aquí se dan también distintos mecanismos como la pinocitosis, la fagocitosis, la medida por receptor y la fotocitosis. La fagocitosis es la ingestión de células donde engulle partículas sólidas grandes que le sirven de alimento, como bacterias, protozoarios, etc. La fagocitosis la utilizan los protistas como las amebas y los glóbulos blancos. La pinocitosis es en donde la célula capta materiales disueltos, es decir, en forma líquida. La medida por receptor es en donde las moléculas específicas entran a la célula y se combinan con proteínas receptores. Mecanismos para el cual las células de las células eucarióticas está involucrado en el intercambio de sustancias entre células, como por ejemplo cuando las células captan el colesterol en la sangre. Encontramos también la pinocitosis, que es el proceso que se tiene que acumular cierto número de moléculas para que puedan dar inicio a la endocitosis. Luego pasamos a la exocitosis, que es otro tipo de transporte, que es el proceso en donde se expulsan productos de desecho o secreción. Este mecanismo se realiza cuando ciertas vesículas intracelulares se fusionan desde el lado interno de la membrana y su contenido se libera al exterior. Por último, la transitosis es en donde la sustancia logra atravesar todo el citoplasma celular de un polo a otro de la célula. Muchas gracias, eso era todo.